Bueno, bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de Dios un rato y vamos a hablar de un personaje que yo personalmente nunca lo he hablado. Y también me ha llamado la atención que tampoco lo he escuchado. Y le he puesto como título El abuelo olvidado de Moisés. ¿Sabéis que Moisés fue un gran hombre de Dios? Todo el mundo conoce a Moisés. El cristiano y el inconverso ha oído hablar del gran Moisés. El cristiano y el inconverso ha oído hablar de Moisés. El líder de Israel, el que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, el que dio la ley, bueno, fue un hombre que escribió el Pentateuco, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vamos a hablar de él. Moisés tuvo un abuelo, como es lógico, como todos los hombres hemos tenido un abuelo. Pero para ser un hombre tan grande y tan famoso y tan poderoso, pues era para haber oído hablar de su abuelo, ¿nos parece? Un hombre tan grande y tan importante como Moisés, pues era para haber oído hablar de su padre, de su madre y de su abuelo. Pero yo personalmente, ni yo, ni los hermanos que yo he escuchado, he oído hablar mucho de él. Pues vamos a comenzar. Moisés tuvo un abuelo, un hombre misterioso, silencioso en las escrituras, casi invisible ante los ojos de la mayoría. Ya ves si es un hombre silencioso en las escrituras, que casi nadie ha hablado de él, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Pero ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue el abuelo de Moisés? ¿Qué sabemos de él? La pregunta, ¿quién fue ese hombre y qué sabemos de él? ¿Y qué nos puede enseñar la historia de él? ¿Quién fue ese hombre? ¿Qué sabemos de él? ¿Y qué nos puede enseñar la historia de él hoy mismo? ¿De acuerdo? Pues antes vamos a hablar. No es un hombre perdido en la genealogía. Hay un mensaje escondido en este personaje que revela algo profundo sobre la identidad, legado y propósito. Repito, no es un hombre perdido en la genealogía. Hay un mensaje escondido en este personaje que revela algo profundo y sobre identidad, legado y propósito. Ahora, a poco voy a mostrar eso. Éxodo, empezamos a hablar de Éxodo capítulo 6, verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Bien, entonces vemos que el padre de Moisés fue Amram y tomó como esposa a Jocabed, su tía. O sea, que era tío y sobrino. Recordar que estamos hablando antes del Génesis, antes del Éxodo, porque el que escribió Consuelo, el Génesis y el Éxodo fue Moisés, antes de la ley. O sea, que eso no era ningún escándalo. Ahora a lo mejor nos puede sonar algo raro, ¿verdad? Que un tío se case con una sobrina, pero en esta época no era raro. Repito, el padre de Moisés es Amram, recordar el nombre. El padre de Moisés era Amram y su madre era Jocabed. Ya sabemos los nombres del padre y de la madre, ¿de acuerdo? Veamos a ver. Ahora, ¿cómo se llamaba el padre de Amram? O sea, Amram era el padre de Moisés. Entonces ya sé que el padre de Moisés es Amram y la madre Jocabed. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se llama el padre de Amram? Que sería el abuelo. Pues Éxodo capítulo 6, verso 18. Y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. O sea, Coat fue el padre de Amram. Entonces, si Coat fue el padre de Amram, ya conocemos. Amram el padre, Coat el abuelo y Jocabed la madre. Ya tenemos los tres nombres de un hombre tan importante.
como era Moisés. Moisés era un hombre importante, pero algunos de los que me estáis escuchando a lo mejor no sabíais que su padre se llamaba Amram, y otros no sabíais que su madre se llamaba Jocabed, y otros a lo mejor no sabían que su abuelo era Coaz. Pues Coaz era su abuelo, ¿entendido? O sea, ya sabemos el nombre del padre, de la madre y del abuelo. El abuelo duró 133 años. Es la vida que duró el abuelo. Seguimos despacito. ¿Quién fue Coaz? Ahora surge la pregunta. ¿Quién fue Coaz? Busca Génesis. Capítulo 46. Despacio, Cesita, que no hay prisa, hijo, ¿sabes? Génesis capítulo 46, versículo 11. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Y Merari. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. 3 hijos. O sea que ya sabemos que Coat procede de Leví, era levita. Los hijos de Leví tuvo 3 hijos, que fueron Coaz, Gerson y Merari, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, Leví era el tercer hijo de Jacob, levita. Leví era el tercer hijo de Jacob, que sería, vamos un poco más atrás. Si Coaz era el abuelo de Moisés y Leví era el padre de Coaz, era el bisabuelo. Ya sabéis también que el bisabuelo era Leví. El bisabuelo, el abuelo, el padre y la madre. Seguimos. Y ahora quiero enseñaros la bisabuela, para que también la conozcáis. Yo me estoy riendo, algunos se rierán, pero es curiosidad que tuve el otro día. Vamos a ver Génesis capítulo 29, verso 34. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Amén. Leví era hijo de Lea, la mujer de Jacob. Leví era hijo de Lea. O sea, la bisabuela era Lea, el bisabuelo Leví, el abuelo Coaz. Ya tenemos los nombres, ¿no, hermanos? Hay un nombre importante, el padre Amram y la madre Jocabed. ¿De acuerdo? Veamos a ver. Eso nos revela que Moisés era levita, porque si el bisabuelo era Leví, esto nos revela, y Leví era el padre de Coaz, esto nos revela que Moisés era levita, de sangre de una línea sacerdotal, que incluso todavía no se había establecido la línea sacerdotal, porque se estableció en el libro del Éxodo y de Levíticos, ¿entendido? Pero ya estaba en Coaz, estaba en esa línea, ¿de acuerdo? Incluso antes que se constituyese el sacerdocio. Bueno, él representaba la generación de transición, que vivió el tiempo en que los hebreos aún eran respetados en Egipto. Coaz cuando entró Israel, el pueblo de Israel, a Egipto, los trajo José, el que interpretó los sueños a Faraón, que era un hombre con mucha influencia, que después de Faraón el que mandaba era José. Entonces el pueblo de Israel que entró en Egipto eran respetados por los egipcios, en base a que un egipcio como José, un judío, un israelita como José, interpretó los famosos sueños de José, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y salvó a la nación de perecer de hambre. Entonces había una deuda, digamos. Tenían una deuda los egipcios con los israelitas, porque gracias a un israelita guiado y presidido y gobernado por la gracia de Dios, interpretó los sueños y evitó el hambre, ¿de acuerdo? Entonces entró viendo que los de Israel eran respetados en Egipto.
Pero ocurrió algo, Julito, hijo, que con los años murió José. Y con los años murieron los que conocían a José. Y el pueblo de Israel se multiplicó mucho en Egipto. Y se levantó un faraón que no conocía a José, que no se acordaba ya de José. Y empezó a esclavizar al pueblo. Entonces este hombre Coaz vivió, digamos, la transición. ¿Qué transición te refieres? La época que Israel era respetada en Egipto y la época que Israel era esclava en Egipto. ¿Os dais cuenta? Y aquí he puesto, él representaba la generación de transición. Vivió en el tiempo en que los hebreos aún eran respetados en Egipto, pero también vivió con sus propios ojos el inicio de la opresión. Llevaba sobre, busca Génesis 15, llevaba sobre sus hombros el peso de la promesa hecha a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, que Coaz llevaba el peso de la promesa que Dios había hecho al patriarca Abraham. Abraham era el padre de Jacob. Abraham, como sabéis, era el padre de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y Dios le hizo una promesa: entrará tu descendencia en Egipto y será esclavo por 400 y pico años, y yo las voy a liberar. Pero ¿cómo habría podido Coaz enseñar, cómo puede enseñar Coaz a su hijo Amram, el hijo de Moisés, sobre el pacto con Dios cuando el pueblo estaba oprimido, deprimido y esclavo? Porque en estos momentos Moisés no había nacido, todavía. Estoy hablando en una época que Moisés Consuelo no había nacido, porque Coaz, su abuelo, murió antes que Moisés naciese. ¿Cómo habría sido para Coaz enseñar a su hijo Amram sobre el pacto de Dios con Abraham, con el gran patriarca Abraham? Mientras veía la libertad del pueblo siempre aplastada poco a poco por los egipcios, ¿de acuerdo? ¿Cómo mantener la fe en un Dios invisible cuando todo tu alrededor grita desesperadamente? Ahí vamos a pararnos. Coaz tenía la esperanza y la promesa que Dios le dio a Abraham: tu pueblo saldrá de Egipto libre. Pero él veía que ya se pasaron 400 años de esclavitud y veía al pueblo que se moría esclavo. O sea, el pueblo que ya vivía en Egipto no habían conocido la libertad. Los que conocieron la libertad fueron los que entraron, pero claro, no iban a vivir 400 años. Ya esos ya habían muerto. Todos los de Israel que vivían en Egipto, ninguno había conocido consuelo la libertad. Nacieron siendo esclavos ya de Egipto. ¿Y cómo mantener la fe en un Dios invisible cuando todo su alrededor grita desesperadamente de la aflicción, del agobio? Eso está en Éxodo capítulo 1, lees Éxodo capítulo 1, verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Amén. Eso. Entre tanto, se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, un nuevo faraón, y empezó a amargar la vida al pueblo. ¿Cuántos de nosotros vivimos hoy? Ahora vamos a aplicar algo. ¿Cuántos de nosotros vivimos hoy momentos similares entre la promesa y su cumplimiento? Entre lo que Dios dijo
y lo que aún no vemos. Ese es un problema. Repito despacio, Julito. ¿Cuánto de nosotros vivimos hoy momentos similares entre la promesa y su cumplimiento? Entre lo que Dios dijo, lo que aún no vemos. Hay una promesa que Dios ha prometido, pero todavía no se ha cumplido. Y mientras lo dice Dios y se cumple, pasa un lapso de tiempo. ¿Cuántos años hace que Cristo ha dicho, yo me voy, pero volveré? 2000 y pico años. Por eso recalco, ¿cuántos de nosotros vivimos hoy momentos similares entre la promesa y su cumplimiento? Entre lo que Dios dijo y lo que aún no vemos ahora. ¿Ahora qué hacemos? ¿Recordamos la promesa? ¿Creemos en la promesa? ¿Nos arraigamos a la promesa? ¿Creemos que Dios lo que es inmutable? ¿Que Dios no miente? ¿Que Dios no se equivoca? ¿Que lo que Dios dice es verdad, pese a que no vemos nada? Y ahora, para citar esto vamos a comprobarlo con segunda de Corintios. La segunda carta a Corintios, capítulo 4. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es muy difícil. Dios me dice, Dios te dice, Dios nos dice, no mires las cosas que se ven. Ahora te dice Julito, ¿y qué miro? Las cosas que no se ven. ¿Y cómo miro las cosas que no se ven? O sea, que me dices que si te digo que no mires las cosas que se ven. Bueno, y que mires las cosas que no se ven. Pero ¿cómo voy a mirar las cosas que no se ven? Es que es un poco difícil. No mirar lo que se ve y mirar lo que no se ve. Ahí hay un grito. El justo por la fe vivirá. Este es un camino de fe. No es un camino de sentimientos, ni de corazonadas. Es un camino de fe. Lo ha dicho Dios. Y Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios es inmutable. Dios es santo. Dios es eterno. Dios es maravilloso y no faltará a su promesa. El justo por la fe vivirá. Y la fe es la que me hace entender, comprender, aceptar, recibir el reino de Dios y rechazar las tinieblas. Pero para tener esa fe, tengo que encontrarme con Dios. Porque si yo voy a la calle y le digo a un inconverso, mira, Dios me ha dicho que no mires, no que no veas, cuida la frase, coge la frase. No que no veas, porque yo no puedo evitar ver lo que veo, ¿sí o no? ¿Veis la diferencia? No dice Julito que no veas. No puedes evitar ir a la calle y ver las cosas. No puedes evitar verlas, pero puedes evitar mirarlas. Pues claro, porque si no nos tenemos que ir a un monte. Encerrarnos en un convento y no ver nada. No dice que no veas, sino que no mires. Y ahí podíamos hablar, pero ya me entendéis, ¿verdad? No mires lo que no debes de mirar. Ves las riquezas de otro y las deseas, las riquezas de otro. Ves la prosperidad de otro y le tienes envidia. Y ese que tú tienes envidia no tiene a Dios. Pero tiene dinero, pero no tiene a Dios. Y cuando se muera se va al infierno. No se va al infierno porque tenga dinero. Se va al infierno porque no tiene a Dios. Aclaremos. ¿Puedo yo tener envidia de uno que no tiene a Dios? Pero ahora si le veo en un chalet, en un coche, sano físicamente, con dinero y viviendo una vida y un ritmo de vida bastante holgado, pues somos humanos, ¿verdad que somos humanos? Entonces eso lo veo. Y dice Dios, ¿lo ves? Sí, no mires. No puedo evitar verlo, sí, pero puedes evitar mirarlo, desearlo, anhelarlo. Por eso en Job hay una frase de Job muy profunda que dice,
Consuelo, hice pacto con Dios y con mis ojos, que no miraría yo. En otras palabras, lo que no tengo que mirar. Entonces, con esto os digo a todos que me estáis escuchando, no podemos evitar ver las cosas que vemos. Pero hermano, ¿qué os parece si lo que vemos no lo miramos? Y miramos lo que no vemos por la fe. Que Dios os bendiga. Seguimos. No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Ahí vamos a entrar un poco más profundo. No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue el quien generó la línea de quien lo haría abrir. En el nombre del Señor, ¿sí o no? Coaz le habló de la fe del Dios de Abraham a su hijo Amram. Y Amram le habló de la fe a su hijo Moisés, ¿sí o no? Y Moisés, siendo ya mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y puesto los ojos en Jesús, el autor de la vida por la fe. Y fue el libertador. Pero todo es la semilla que había echado Coaz. Coaz se la echó. Leví se la echó a Coaz. Coaz a Amram. Y Amram a Moisés. ¿Os dais cuenta la descendencia? No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue él quien generó la línea de quien lo haría, ¿sí o no? Mi nieto. Mi padre me dio testimonio del Evangelio, yo creí, yo he dado testimonio a mi hijo, ha creído, y mi hijo ha dado testimonio a mi nieto y ha creído. Pero es una línea, ¿te das cuenta, Jolito? Es una línea que nace del abuelo, pero es que al abuelo casi nadie lo ha conocido. El famoso fue el nieto, Moisés, el abuelo no fue el famoso, ¿sí o no? Pero el abuelo no nace de Moisés, ¿sí o no? Moisés nace del abuelo. La causa es el abuelo. El efecto es Moisés, ¿sí o no? Por eso digo, no subestimes el papel de aquellos que caminan en silencio en la historia. Coaz no abrió el mar. Coge Segunda de Reyes. No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue él quien generó la línea de quien lo haría. ¡Qué hombre de Dios! Delante del mar, Julito, detrás los egipcios, y un hombre de Dios puesto los ojos en Dios y por la fe en Dios, y la gracia de Dios en él, claro, porque si no hablaría de Moisés y no de Dios. Moisés es un tipo de Cristo, el que abre caminos, ¿sí o no? No había camino, o había camino. Los egipcios nos seguían, el mar delante, ¿sí o no? No había camino, pero donde no había camino, Moisés, tipo de Cristo, que es un paralelismo de Cristo, abrió camino. Y preguntamos, ¿de quién es hijo? ¿De qué familia es este hombre que Dios ha usado tan grandemente? Su padre se llamaba Amram, su madre Jocabed, su abuelo Coaz y su bisabuelo Leví y su tatarabuelo Jacob. Eso va con nosotros, hermanos. Yo cuando me he ido de Castilla, cuando era más joven, a predicar, me iba, como he ido, a Barcelona, y siempre las personas mayores me presentaba el responsable, este es el nuevo pastor de tal iglesia, y lo primero que hacía esa persona mayor, hijo, ¿de qué familia eres? ¿Sí o no? Los viejos nada más que te preguntan de qué familia eres, ¿sí o no? Eso va con nosotros, hermanos. Más te digo, no con nosotros. Pido disculpas y mucho respeto a esta palabra para que no haya un malentendido. La gracia para Dios, la gloria para Dios. Pero hay una gracia universal y común y hay una gracia especial.
Y voy a hablar un minuto de la gracia universal, de la gracia común, que Dios como creador da una gracia, ¿sí o no? Dios es bueno para con los ingratos, ¿verdad, Julito? Que te leí yo ese texto. Dios es bueno para con los ingratos y los malos. Y Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, ¿sí o no? Y Dios hace llover sobre malos y buenos, como creador. Vamos a hablar de la gracia universal. ¿Sabéis que cuando vas a comprar un perro, si tiene un peregrín, el cachorro alto, vale más dinero, ¿sí o no? El abuelo de este perro fue campeón de España en tan concurso y por el peregrín del perro, ¿sí o no? Los que se dedican a los caballos de la hípica, el pelegrín del caballo vale mucho, ¿sí o no? Que se llaman caballos con carta, ¿de acuerdo? Pues yo digo esta palabra y pido disculpas, con mucho respeto. Moisés tenía carta. ¿Por qué? Era el nieto de Coaz, era el hijo de Amrán, descendía de los levitas. No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue quien generó la línea de que él lo haría, ¿verdad? Hermanos, os voy a decir un detalle que me pasa a mí. Yo, por desgracia, me quedé sin padrecito hace 32 años. Y cuando hay un problema en casa, recuerdo que ¿qué haría él? Porque era un hombre muy prudente y muy sabio. Y pensando en él, digo, él haría esto. Y le invito a él. Es verdad que no está él, pero está su enseñanza. Están las pautas que él me ha marcado. Y las sigo y me da buen resultado, ¿sí o no? Y creo que todos, una mujer joven a veces recuerda a su madrecica los consejos buenos que le daba. Y se fía de esos consejos. Recuerda esos consejos de una madre que ya no existe, que ha partido. Y le dan resultado, que sí, Consuelo. Entonces, te pido disculpas por ser tan repetitivo. Será por mi edad, que me estoy identificando mucho con este mensaje, con Coaz. Escuchadme bien. No subestimes el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue quien generó la línea de quien lo haría. Y yo estoy muy contento. Yo tengo un hijo, el Jesucín, que está convertido. Tengo un nieto en Aranda, el Johnny, que está convertido. Otro nieto más pequeñico que va al culto, que está convertido. Y me da mucha alegría cuando preguntan en la iglesia y te dice, es ese nieto del hermano Machaco. ¿Os dais cuenta? Tengo otro nieto que ahora vive conmigo, desde Zamora, que se llama Julito. Y estoy muy contento porque lo estoy viendo que está entrando en los caminos del Señor. Y cuando yo falte, seré tu Coaz, el que te empujó, el que te animó, el que te estimuló para que te acercases a Dios. Porque el mejor legado que puedo dejar a mis hijas, a mis yernos y a mi familia es que se acerquen a Dios, ¿sí o no? No les dejo dinero, no les dejo capital porque no tengo un duro, pero quisiera dejarles un testimonio sano y limpio. Y les animo a mi familia y a los que no son mi familia, acercaros a Dios, porque es un privilegio estar con Dios. Dios es rico y con Dios está la riqueza. No me refiero a la riqueza económica, la riqueza del bienestar, la satisfacción, la salvación, la vida eterna. Dios nos libra del infierno y nos mete en el cielo, ¿sí o no? Dios me ayude a ser un Coaz, ayudando a mis nietos. Pues de Coaz tuvo un nieto. Hoy si hubiese visto Coaz eso, qué alegría se hubiese llevado, ¿verdad, Julito? Si hubiese vivido ahí Coaz y ver a su nieto que en el nombre de Jehová levantó la vara y la mano y abrió el mar. Diría, ese es mi nieto, que en el nombre del Señor, pero murió antes de salir de Egipto. Entonces, con eso te digo que no menospreciemos. Dios te ayude, padre de familia, que tienes hijos, tienes hijas, tienes nietos. Siembra la buena semilla a tus nietos, a tus hijos. Acércales a Dios. Y cuando falten,
que no te recuerden como un hombre grande, porque no somos grandes, somos pecadores, miserables, pero pecadores miserables arrepentidos a los pies de Cristo, que es la riqueza mayor que tengo. ¡Ay, qué alegría tengo de que tenga yo a Cristo y que mi familia tenga a Cristo! Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios tengo una compañera que es más cristiana que yo, que eso es lo que le va a dejar a sus nietas, el testimonio, la conducta de esa abuela, caminando, respetando y adorando al Señor. Otra cosa no tenemos que dejar. Pero si os dejamos, Julito, un buen testimonio cristiano, la abuela y yo, pues ya os dejamos un camino marcado para que vosotros, en el nombre del Señor y mirando al Señor, y no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Esos son los coabitas. ¿Os dais cuenta el mensaje? Que parece sencillo, pero vamos a citar Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Aquí nos habla que Naamán era general, poderoso, grande, en estima, y que Jehová Dios la había usado en la providencia divina, dando una victoria por mano suya. Pero sin embargo tenía algo, que no voy a hablar de Naamán, voy a hablar de un detalle. Pero era leproso. En la lepra había grados, ¿sabéis? Él no tenía el máximo grado cuando podía estar con las personas y ser general. Tendría una lepra, por ejemplo, en el cuerpo, por dentro del cuerpo, en el pecho o en las piernas o en algo, no. Total, y el uniforme pues se la tapaba, y en las manos y en la cara no, me imagino yo. Y en una de las batallas se trajo cautiva a una niña. En el texto original dice a una pequeña, y la puso de criada en su casa con su mujer. Y esta niña le dice a su señora, a la mujer de Naamán: si mi señor fuese a Israel, al profeta de Israel, el profeta de Israel oraría a Jehová y Jehová le sanaría. ¿Cómo se llamaba esta niña? No lo sabemos. No lo dice la Biblia. Pero qué impacto, Julito, hizo esa conversación, que el general se lo dijo al rey. Y el rey lo mandó a Israel. Y Dios hizo un milagro. Sanó al general. Pero ¿a quién usó, hermanos? A una niña, a una esclava, a una criada, para sembrar la semilla. Es verdad que la niña no sanó al rey, al general, perdón. La niña no oró por el general, ni le sanó al general, no. Pero la información que dio fue tan buena, ¿sí o no? Bueno, Dios puso su mano, la creyeron, porque era muy difícil a una criada creerla eso, porque la lepra, César, en aquella época era incurable. La creyeron. La usó Dios, en otras palabras. Entonces la semilla, y Eliseo, el profeta, el varón de Dios, en el nombre de Jehová, Jehová Dios, no el profeta, Jehová Dios, Dios sanó a Naamán de su lepra, ¿de acuerdo? Pero ¿quién sembró, Consuelo, esa semilla? La niña que nadie sabe su nombre. ¿Os dais cuenta? En el anonimato. Repito, no subestimemos el papel de aquellos que caminan en el silencio de la historia. Coaz no abrió el mar, pero fue quien generó la línea de que lo haría. Y esta niña no sanó al general, pero fue gracias a la información de ella que el general fue sanado por Dios. Bendito sea Dios. Seguimos despacito. Tal vez no se enfrentó a Faraón,
Coaz, pero enseñó a su hijo a temer a Dios. Amram, y Amram le enseñó a Moisés. A veces nuestro mayor legado no está en hechos públicos. A veces nuestro mayor legado no está en hechos públicos, sino, escuchar esta palabra, sino en semillas. Coge segunda de Timoteo, sino en semillas invisibles, plantadas en el corazón de la próxima generación. Tal vez no se enfrentó al faraón, pero enseñó a su hijo a temer a Dios. A veces nuestro mayor legado no está en hechos públicos, sino en semillas invisibles, plantadas en el corazón de la próxima generación. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo dice a Timoteo, sabiendo la fe que hay en ti, la cual habitó en tu abuela y en tu madre, y que habita en ti. ¿Os dais cuenta? La fe que tenía tu madre de Dios, la fe que tenía tu abuela de Dios y la fe que habita en ti. La abuela sembró a su hija y la hija sembró a su hijo. Y Dios, por cierto, porque por mucho que siembres, como no intervenga Dios, no pasa nada, no ocurre nada. Pero si Dios abre el corazón, nuestra tarea es sembrar la semilla. Pero os aviso algo, por mucha semilla que siembres, como Dios no intervenga, antes de empezar has fracasado. Pero nuestra tarea es sembrar la semilla del Evangelio. La respuesta depende de Dios. Esperemos que Dios abra tu corazón como abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bendecido sea Dios. Coaz no escuchó la voz de Dios como Moisés, no, pero fue esencial en el plan divino de Dios, ¿de acuerdo? Seguimos. Ya le diste gracia a Dios por lo que... Pregunto yo aquí, ¿ya le diste gracias a Dios por lo que vinieron antes de ti? ¿Le has dado gracias a Dios por los que vinieron antes de ti? Yo doy gracias a Dios porque vino mi hermano Emiliano, que está en el cielo, a mi casa a hablar de Dios. Y vino mi hermano el Pelón, que es mi padre espiritual, el profeta, y me habló de Dios. Doy gracias a Dios por esos hombres que me han sembrado la semilla. Y Dios abrió mi corazón. Y fueron los instrumentos que Dios empleó para traerme a los pies de Cristo. Y Cristo me salvó. Gracias al Señor. Y ahora digo yo, ¿ya le diste gracias a Dios por los que vinieron antes de ti? ¿Ya reconociste a los cohabitas de tu vida, a esos que no son populares, pero que son fundamentales? Hay gente que no es popular, pero fue... Y ahora os voy a contar no voy a leerlo, voy a narrarlo para ir cortando tiempo. Faraón, pese a la esclavitud de los egipcios, no conseguía que los egipcios disminuyesen en grupo. Y tuvo una idea satánica, mala, y llamó a dos hebreas parteras, llamadas Cifra y Fua. Y les dijo, mirad, cuando asistéis a los partos de las hebreas, si veáis que es niño, matadlo antes que nazca. Y si veáis que es niña, pues dejad que viva. Desobedecer a Faraón, hermanos, era jugarte la vida, ¿sabes? Pero dice la Escritura que éstas temieron más a Dios que a Faraón. Y no hicieron caso. Y gracias a que estas mujeres no hicieron caso, cuando le llamaron al parto a la madre que dio a luz a Moisés, acudieron estas parteras. Si estas parteras llegan a hacer caso a Faraón, matan a Moisés al nacer, ¿sí o no? Y gracias a esta intervención, dos simples parteras,
¿Os dais cuenta la providencia de Dios? A eso se llama soberanía de Dios y providencia de Dios y gracia de Dios. Y nació Moisés. Y dice la Escritura, y por haber temido a Dios, Jehová bendijo y prosperó a las parteras y a su familia. Bendecido sea el nombre del Señor. La gracia de Dios en ellas se hizo el cumplimiento. ¿De acuerdo? Génesis 46, 11, creo que ya lo has leído, ¿no? O leo otra vez. Leo otra vez. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari, 3 hijos. Pero solamente a Coat lo eligió Dios. ¿Para qué lo escogió Dios a Coat? Para que fuesen los que llevasen los muebles del tabernáculo, los muebles santos del tabernáculo, los levitas, los Coat. ¿Entendido? Es importante eso saberlo, ¿eh? Pero solo los hijos de Coat fueron elegidos para manejar los objetos más sagrados. Esto no era una casualidad, era una bendición que ella iba marcando. Coat apuntaba proféticamente a Jesucristo. Los coabitas, ellos llevaban el arca del pacto sobre sus hombros. Los levitas, que nacen de Coat, llevaban el arca del pacto en los hombros. Y Cristo llevó la cruz en sus hombros para salvarte a ti. ¿Os dais cuenta? El paralelismo. Entre tantos habitantes de Israel, solamente la descendencia de Coat, los levitas, fueron escogidos por Dios. Los coabitas son escogidos por Dios para que lleven los muebles del tabernáculo al hombro. ¿Y dónde llevó Cristo la cruz? Al hombro. El arca del pacto, símbolo de Cristo, símbolo de la presencia de Dios, ¿sí o no? Los hijos de Coat. Y vamos ya a terminar pronto. Números capítulo 7. Números capítulo 7, versículos 6 al 9. Vamos ya terminando, hermanos. Lo estoy haciendo lo más rápidamente posible. ¿Del 6 al 7? No, del 6 al 9 de momento. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Sigue. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamir, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Amén. A los hijos de Coat no les dio ni carros, ni bueyes para llevar los muebles. No, ¿por qué? Porque los coabitas tenían que llevarlo el peso al hombro. Ahí no veis una señal de Dios. Ahí vemos un paralelismo a Cristo. Los hijos de Leví tenían 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. A Gerson y a Merari les dio carros y bueyes para llevar los muebles. Y ahora llegan los de Coat y dicen, no, a vosotros nada. ¿Por qué? Vosotros al hombro, todo al hombro, todo al hombro. Diría Coat, ¿y por qué al hombro? Y porque al hombro era la providencia de Dios, marcando la dirección. ¿Os dais cuenta? Vosotros al hombro. Y muchos años después, David se atrevió a quebrantar eso, Julito. Y llevó el arca de Jehová en un carro nuevo. Y al llevarla en un carro nuevo, dice que uno tocó el arca y Jehová lo mató. Al sacerdote. Y David cogió miedo y consultó. Dijo, es que el arca de Jehová no hay que llevarlo en un carro nuevo. Lo tienen que llevar los levitas al hombro. Por no respetar el orden. El sacerdote usa por tocar el arca con la mano, lo mató Dios. Y los coabitas, a los hijos de Coat no les dio ni carros ni bueyes,
porque llevaban sobre sus hombros la responsabilidad del santuario, de los muebles santos. ¿Os dais cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién más cargó sobre sus hombros el peso? Coge Isaías, el peso. ¿Quién más cargó sobre sus hombros el peso de la gloria divina y el juicio sobre el pecado del mundo? ¿Quién? Leo yo, no leas tú. Isaías 53:4, que lo apunto yo aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, se refiere al pecado, sufrió nuestros dolores, el inocente se hizo culpable para que tú y yo fuésemos inocentes. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y quién es? ¿No veis ahí el simbolismo? El Dios Padre tampoco a Jesús le dio una maquinaria ni nada para llevar la cruz al hombro, y sufrió lo que tuvo que sufrir. Hermanos, y vamos a terminar con esto. Hemos hablado del abuelo de Moisés, que era Coaz. Entonces, pero dejó una semilla. Él no abrió el mar. Él no mandó las plagas a Faraón, Consuelo. Él no habló con Dios cara a cara. No. Él no dio la ley a Israel. No. Pero él echó una semilla de la promesa de Abraham a su hijo Amram. Y su hijo Amram se la echó a Moisés. Y Moisés la recibió por la gracia de Dios. Fue el promotor de echar la semilla. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser como Coaz, a echar semillas para el futuro, para que Dios levante el futuro, hombres de Dios, para la próxima generación. Que Dios os bendiga mucho. Amén.